Deja de buscar las agujetas. Deja de pensar que si tienes agujetas es que has trabajado bien, porque no es así. Empieza a pensar que si tienes agujetas constantemente, en realidad no estás trabajando bien. Las agujetas no son un indicativo de lo bien que estás entrenando, y esto es una cosa que veo a menudo y por eso quiero hablar de ello. Quiero contarte exactamente qué son las agujetas, por qué no son un indicativo de que estás entrenando bien, por qué guiarse por las agujetas puede llevar, de hecho, a lo contrario, puede llevar a no entrenar de la manera correcta. Para entender lo que son las agujetas, primero tienes que entender cómo funcionan las contracciones musculares. Entonces, vamos a ello. El músculo contiene filamentos de proteínas, ¿okay?, que son los encargados de las contracciones musculares. Digamos que el músculo está hecho de unidades contráctiles que se llaman sarcómeros, ¿vale?, que están situados uno detrás de otro a lo largo del músculo, ¿vale? Estos sarcómeros contienen unos filamentos de proteínas, en concreto dos proteínas que son las encargadas principalmente de las contracciones musculares, que son la actina y la miosina. Son filamentos de proteínas a lo largo del sarcómero y del músculo que están uno sobre el otro, uno encima del otro, ¿vale? Entonces, las contracciones musculares ocurren de la siguiente manera. La miosina, que es la proteína que está debajo de estos dos filamentos, está debajo de la actina, la miosina forma un puente enganchándose a la actina, ¿vale?, con unas cabezas que tiene, y empuja la actina y la hace deslizarse. Entonces se deslizan una sobre la otra, ¿okay? La actina y la miosina se deslizan una sobre la otra porque la miosina se engancha a la actina y la empuja. Esto lo que hace es que el músculo, en concreto el sarcómero, se acorte, ¿no? Se acorta cada uno de los sarcómeros a lo largo de todo el músculo, entonces la longitud del músculo disminuye. Así funcionan las contracciones musculares. Cuando el músculo se alarga, lo que ocurre es que la actina y la miosina se deslizan una sobre otra en la dirección contraria. Entonces, sabiendo esto, vamos a ver qué experiencia tenemos en el mundo real, en la práctica, con las agujetas. Sabemos que ocurren como consecuencia de contracciones musculares mientras el músculo se alarga. Se llaman contracciones excéntricas. Esto es muy importante. No ocurren mientras el músculo se acorta. Ocurren solo cuando estamos haciendo fuerza, estamos contrayendo el músculo y a la vez el músculo se está alargando. Ocurre esto en movimientos a los que no estamos acostumbrados. Es la combinación de las dos cosas, de una contracción excéntrica en un movimiento al que no estamos acostumbrados, ¿ok? Por ejemplo, cuando hacemos una sentadilla, al bajar hacia abajo, el cuádriceps y los aductores se alargan. Estamos haciendo fuerza con el cuádriceps, con los aductores, los estamos contrayendo, pero se están alargando porque estamos bajando con el peso. Eso es lo que da agujetas. Cuando subimos de abajo a arriba, eso no da agujetas, porque los músculos se están acortando. Por ejemplo, en el press de banca ocurre con los pectorales, ¿no? Al bajar la barra hacia el pecho, los pectorales se alargan mientras están haciendo fuerza, ¿no?, mientras se están contrayendo. Eso es lo que da agujetas. En deportes, pues por ejemplo, correr da agujetas, porque al pisar la rodilla se flexiona, la cadera se flexiona y ese movimiento alarga los cuádriceps, ¿ok? También parte de la musculatura extensora de cadera, como los glúteos. Entonces, eso da agujetas. Entonces, ejemplos de movimientos o deportes que no dan agujetas, pues por ejemplo el peso muerto. Ojo, no el peso muerto rumano. El peso muerto rumano da unas agujetas terribles porque estás bajando desde la posición de pie, estás bajando mientras se alargan los aductores y los glúteos de una manera controlada, haciendo fuerza con los músculos, y eso da unas agujetas enormes. Pero el peso muerto convencional, que es desde el suelo, la parte de la subida, eso no da agujetas, ¿ok? Los músculos están acortando. Sí daría agujetas si mantienes la excéntrica al bajar, pero nosotros no hacemos eso. Deportes que no dan agujetas, la bici, por ejemplo. La bici da muy pocas agujetas porque la pedalada es un movimiento en el que el músculo se acorta. Entonces el cuádriceps se está acortando cuando estás dando la pedalada, por lo tanto no da prácticamente agujetas, da muy pocas agujetas, ¿ok? Ahora, también sabemos
que suelen tardar de 24 a 48 horas en aparecer. Vale, esto es lo que sabemos con nuestra experiencia entrenando a muchísima gente, los entrenadores, la gente que entrena, ¿ok? Prestando cuidadosa atención a lo que ocurre. Esto es lo que sabemos. ¿Qué está ocurriendo aquí a nivel del músculo para que esto sea así? Pues lo que creemos que ocurre es que, como os he contado antes, tenemos la actina y la miosina, estos filamentos de proteína en el músculo, y la miosina está enganchada a la actina intentando desplazarla, deslizarla para que el músculo se acorte. Bien, pues si el músculo en vez de acortarse se alarga, este puente de unión de la miosina con la actina, lo que ocurre es que se rompe, ¿no? Porque la miosina está enganchada a la actina intentando desplazarla y acortar el músculo, y sin embargo el músculo se está alargando, por lo tanto la actina se está desplazando en la dirección contraria y esto vence la fuerza del puente de miosina, del puente de unión, y este puente se rompe, ¿ok? Dicho de una manera muy simplificada. Entonces, esto lo que provoca es una respuesta inflamatoria para podernos recuperar de este, entre comillas, daño muscular. Y esta respuesta inflamatoria al final, pues nos duele. Y estos son las agujetas. Esta respuesta inflamatoria generalmente tarda en aparecer el dolor, pues como hemos dicho antes, unas 24 a 48 horas. Entonces, ¿qué indican las agujetas? Pues indican que hemos realizado un ejercicio con una contracción excéntrica, o sea que el músculo se alarga a la vez que se contrae, a la vez que hacemos fuerza, y que hemos realizado esta contracción excéntrica en un ejercicio y a una intensidad y un volumen al que no estamos acostumbrados. Cuando uno se acostumbra al ejercicio y a ese ejercicio hecho a un cierto volumen y una cierta intensidad, deja de tener agujetas. Sabiendo esto, ¿por qué entonces las agujetas no indican que hemos trabajado bien el músculo? Pues, como hemos dicho, si estamos acondicionados al ejercicio a ese nivel de intensidad y volumen, no vamos a tener agujetas. Por lo tanto, si tú entrenas la fuerza y haces 3 series de 5 repeticiones de sentadillas 2 veces por semana, semana tras semana, no vas a tener prácticamente agujetas aunque levantes 200 kilos, porque estás acostumbrado al movimiento, a ese volumen y a esa intensidad. Lo estás haciendo continuamente. Tu cuerpo ya se ha acostumbrado, ya estás acondicionado. Dejas de tener agujetas, por mucho movimiento excéntrico que tenga el ejercicio. Sin embargo, si esta misma persona que levanta 200 kilos semanalmente un día decide hacer 150 sentadillas con su propio peso, sin haberse ido acondicionando a ello poco a poco, o sea, empezar a hacer 10, luego 15, luego 30, luego 50, ¿no? Día a día, pues lo que le va a ocurrir a esta persona es que va a tener muchísimas agujetas, aunque esté muy fuerte. O sea, esto es muy importante de entender. Mientras que con la serie de 5 repeticiones con 200 kilos no tenía agujetas, va a tener agujetas haciendo un montón de sentadillas con su propio peso. Simplemente porque es un volumen muy grande al que no está acostumbrado, ¿ok? Y es una persona que, debido a que es muy fuerte, que levanta 200 kilos, es capaz de hacer muchas sentadillas seguidas con su propio peso, ¿ok? Es capaz de ejercer intensidades muy altas y volúmenes muy altos. Por lo tanto, aquí se ve que, obviamente, hacer 150 días con tu propio peso no es un buen entrenamiento de fuerza. Es un entrenamiento más de resistencia. Por lo tanto, no te vas a poner fuerte haciendo 150 sentadillas. Sin embargo, puedes tener unas agujetas brutales. En realidad, tener agujetas continuamente sí indica algo, y es lo contrario. Es que posiblemente no estás entrenando bien, ¿ok? Porque, como he dicho, tienes agujetas si varías con frecuencia o continuamente los ejercicios. ¿Cuál es el problema de hacer esto, de variar continuamente los ejercicios? Que es imposible progresar en ningún ejercicio si los vas variando. Necesitas hacer un ejercicio constantemente para poder ir mejorando el rendimiento en ese ejercicio. Si los vas rotando y solo haces, por ejemplo, sentadilla trasera una vez cada 3 semanas o una vez cada mes, no vas a poder subir el peso consistentemente en la sentadilla. Por lo tanto, no te vas a poner más fuerte en ese movimiento. O sea, mantener la consistencia en los ejercicios que se hacen entrenando es fundamental si quieres progresar. Un entrenamiento que varía constantemente los ejercicios no es un buen entrenamiento de fuerza
Y es un entrenamiento que te va a dar muchas agujetas. Vas a tener la sensación de haber trabajado muchísimo porque vas a haber tenido unas agujetas brutales, ¿no? Pero eso no quiere decir nada. De hecho, quiere decir más bien lo contrario. Quiere decir que en realidad no estás manteniéndote consistente con el ejercicio, el número de repeticiones, y eso es lo que te va a dar agujetas. En nuestro caso, de la manera que nosotros entrenamos en Fuerza es Vida, las agujetas solo aparecen los primeros días, luego ya nada. Hacemos los mismos ejercicios constantemente y vamos subiendo únicamente el peso poco a poco. Mantenemos las repeticiones, hacemos poco volumen y mucha intensidad. Por lo tanto, deja de sentirte bien cuando tienes agujetas, porque no es un indicativo de que estás haciendo las cosas bien. De hecho, es un indicativo de que las podías hacer bastante mejor. Deja de buscar las agujetas. Deja de pensar que si tienes agujetas es que has trabajado bien, porque no es así. No es así. Empieza a pensar que si tienes agujetas constantemente, en realidad no estás trabajando bien. Mantén los mismos ejercicios y mejora el rendimiento en ellos. Haz cambios pequeños solo cuando es requerido y no hagas volúmenes altos. Y esto en cualquier actividad sin estar acostumbrado a ellos, a estos volúmenes altos. En el gimnasio nunca hagas volúmenes altos, ¿vale? Porque no te van a poner fuerte. Pero, por ejemplo, si eres corredor, pues ve poco a poco, vete acondicionándote poco a poco. Además, esto es importante porque cuanta más capacidad tengas de machacarte, un corredor que es buen corredor y que deja de correr por algún motivo durante un mes, al cabo de ese mes va a tener la capacidad de empezar a correr y el primer día correr mucho. Correr rápido, correr mucho y hacer un gran volumen. Y lo que va a ocurrir es que va a tener unas agujetas brutales. En el entrenamiento de fuerza, si llevas un tiempo sin entrenar, ten mucho cuidado al empezar de nuevo. Aunque puedas hacer más peso, aunque puedas hacer mucho más, no lo hagas. No lo hagas. De hecho, cuanto más fuerte estés, más cuidado tienes que tener. Una persona muy fuerte es capaz de volver al gimnasio y hacer mucho peso. Tiene esa capacidad. ¿Okay? Es una persona fuerte. Lo puede pasar muy mal. De hecho, puede ser hasta peligroso. Cuanto más fuerte eres, de hecho, más cuidado tienes que tener el primer día de gimnasio tras un parón. Ir muy suave el primer día y luego ya vas aumentando el peso considerablemente cada día, ¿no? Pero hay que empezar muy suave, porque no queremos tener unas agujetas brutales. Y eso puede llevar a complicaciones peores, ¿no? O sea que mucho cuidado en la vuelta al gimnasio. Las agujetas, por lo tanto, ves que son una cosa muy concreta, de una manera muy concreta de moverse, contracciones musculares excéntricas, donde el músculo se está alargando, eso es lo que da agujetas, nada más, no es un indicativo de nada más, es un indicativo de contracciones musculares excéntricas, músculo alargándose, a las que no estás acondicionado, simplemente. Espero que esto sirva de ayuda, ya que hay una gran confusión en torno a lo que representan las agujetas. Y nada, solo decirte que me puedes encontrar también en Instagram, Fuerza es Vida, todo junto, donde doy también mucho material y os intento proporcionar mucho valor. Muchas gracias y hasta el próximo episodio, donde os voy a hablar de cómo mejorar la fuerza del core, y créeme que no es de la manera que tú crees. Un saludo y hasta entonces.